La versión adulta de Tauro avanza como una constelación que ha aprendido el peso exacto de su propia gravedad. Ya no embiste por impulso ni se pierde en el deseo como un potro sin riendas, ahora conoce la música lenta de los cuerpos y la paciencia de los ciclos. Regido por Venus, pero templado por el tiempo, Tauro maduro convierte la intimidad en un territorio sagrado donde la carne y el espíritu pactan una tregua duradera. No corre, no improvisa sin raíz, no busca la victoria efímera del instante, edifica, prepara, honra. En su universo, el placer no es un relámpago sino una hoguera que se alimenta con constancia. En la alcoba, su presencia es telúrica. Se siente como una montaña que respira, una seguridad que envuelve y permite entregarse sin vértigo. El Tauro adulto no necesita demostrar nada, su poder nace de la calma. Sabe escuchar los silencios del otro cuerpo, leer los gestos mínimos, anticipar con una intuición que no es prisa sino memoria. Cada contacto tiene intención, cada pausa tiene sentido. Entiende que el deseo crece cuando se le permite madurar, como la uva que se deja al sol hasta alcanzar el dulzor exacto. La épica taurina en la intimidad no se escribe con gestos grandilocuentes, sino con la nobleza de lo constante. Es el héroe que vuelve cada noche al mismo fuego y lo aviva con leña nueva. Es la mano firme que no aprieta para dominar, sino que sostiene para dar confianza. Hay en él una devoción casi ritual por los sentidos, la textura de la piel, el ritmo de la respiración compartida, el perfume que queda suspendido en el aire como un juramento. Todo importa porque todo es parte del templo. La madurez le ha enseñado a transformar su legendaria terquedad en perseverancia amorosa. Ya no confunde posesión con entrega, ha aprendido que el verdadero goce nace cuando el otro florece. Por eso su manera de amar es generosa y profunda, una danza lenta donde el tiempo parece dilatarse. No teme a la repetición porque sabe que cada encuentro, aun parecido al anterior, es distinto si se lo vive con presencia plena. En ese arte se vuelve maestro. Hay una motivación silenciosa en su forma de compartir el placer, la convicción de que el cuerpo es una patria que merece ser cuidada. Tauro adulto no invade, habita. No consume, cultiva. Su sensualidad es una promesa cumplida con paciencia, un pacto entre dos fuerzas que se reconocen iguales en dignidad. Cuando se entrega, lo hace con todo el peso de su lealtad, y esa entrega tiene algo de épico porque resiste al desgaste del tiempo. Así, bajo las estrellas que lo vieron nacer, Tauro alcanza su versión más alta cuando comprende que la verdadera fuerza no está en la embestida sino en la permanencia. En la cama, como en la vida, su grandeza reside en convertir el deseo en hogar y el placer en un lenguaje profundo, donde cada gesto dice, aquí se queda, aquí se honra, aquí se construye algo que vale la pena sostener. En la madurez, Tauro incorpora un conocimiento que no proviene del deseo inmediato sino de la experiencia acumulada en la piel y en el alma. La astrología lo describe como signo fijo de tierra, pero en su versión adulta esa fijeza ya no es inmovilidad, sino una raíz tan profunda que le permite sostener tormentas emocionales sin quebrarse. En la intimidad, esto se traduce en una capacidad poco común para crear continuidad, para hacer que el encuentro no sea un evento aislado sino una historia que se despliega lentamente, como una saga épica escrita noche tras noche. Hay en Tauro adulto una relación distinta con el tiempo. Mientras otros signos buscan intensidad o novedad, él comprende que el verdadero clímax es acumulativo. El cuerpo se convierte en memoria viva, y cada caricia lleva la huella de las anteriores. Esto le da una profundidad sensorial que no depende de la sorpresa, sino de la confianza. La seguridad que irradia no es solo física, es emocional y energética, permite que el deseo del otro se expanda sin miedo, sabiendo que no será juzgado ni precipitado. Un aspecto poco mencionado es su dominio del ritmo. Tauro maduro entiende cuándo avanzar y cuándo detenerse, cuando el silencio es más elocuente que el gesto. Esta maestría rítmica tiene algo de musical, como si escuchara una melodía interna que guía cada movimiento. No se deja llevar por impulsos caóticos, sigue un pulso interno que armoniza dos cuerpos hasta que dejan de ser dos fuerzas separadas. En ese equilibrio reside su épica, no conquista, armoniza. La energía venusina, refinada por los años, se expresa también en el cuidado del entorno. La intimidad para Tauro no ocurre en cualquier lugar ni de cualquier manera. Hay una intención estética y sensorial que envuelve el acto, luz, temperatura, tacto, incluso el silencio o el sonido elegido. Todo colabora para que el placer sea completo, no fragmentado. Esta atención al detalle no es superficial, es una forma de respeto profundo por el momento compartido.
En el plano emocional, Tauro adulto ha aprendido a transformar la vulnerabilidad en fortaleza. Ya no se protege endureciéndose, sino permaneciendo presente incluso cuando el vínculo lo expone. En la cama, esto se manifiesta como una entrega consciente, donde el control no se pierde, pero se flexibiliza. Hay espacio para la ternura, para la lentitud, para una intimidad que no necesita máscaras. Esa apertura, lejos de debilitarlo, lo vuelve magnético. Desde una perspectiva épica, Tauro encarna al guardián del fuego sagrado. No es el héroe errante que busca nuevas batallas, sino el que protege el territorio conquistado con paciencia y honor. Su sexualidad madura es una declaración silenciosa de lealtad a la vida, al cuerpo y al placer como fuerzas creativas. Cada encuentro se vive como una reafirmación del valor de estar encarnado, de sentir, de permanecer. Motivadoramente, Tauro adulto demuestra que el deseo no se marchita con el tiempo, sino que se depura. Enseña que la profundidad puede ser más poderosa que la intensidad, que la constancia puede ser más transformadora que el arrebato. En su forma de amar hay una lección cósmica: cuando el placer se vive con presencia, respeto y paciencia, deja de ser solo placer y se convierte en energía vital, en una fuerza que nutre, sostiene y da sentido. Así, Tauro no solo comparte el cuerpo, sino una manera de habitar el mundo con plenitud y dignidad. Aún quedan capas más profundas en la expresión madura de Tauro que rara vez se exploran, porque no pertenecen al territorio visible del gesto sino al campo invisible de la energía. En esta etapa, la sensualidad taurina no solo se manifiesta en lo que hace, sino en lo que irradia. Su sola presencia modifica la atmósfera, como si el aire se volviera más denso y habitable. Esa cualidad no se aprende en manuales ni se improvisa, es el resultado de haber habitado el propio cuerpo sin prisa, de haber reconciliado deseo y calma en un mismo pulso. Astrológicamente, Tauro adulto comprende que el cuerpo no es un instrumento sino un lenguaje. Cada respiración compartida, cada cercanía sostenida sin urgencia, construye un diálogo donde no hace falta traducir nada. Hay una comunicación táctil que va más allá de la piel, una especie de telemetría emocional que detecta cuando el otro necesita contención, cuando expansión, cuando simplemente silencio. En ese nivel, la intimidad deja de ser acción y se convierte en estado. Un aspecto poco desarrollado es la relación de Tauro maduro con el abandono consciente. No se trata de perder el control, sino de elegir soltarlo. Esa decisión tiene una fuerza épica, porque implica confianza absoluta en el momento presente. Tauro no se disuelve en el encuentro, se enraiza aún más, y desde esa raíz permite que el placer circule sin fragmentarse. Esto genera una experiencia donde la sensación de seguridad no apaga el deseo, sino que lo profundiza hasta volverlo casi meditativo. También aparece una sabiduría ligada a la resistencia física y emocional. Tauro adulto conoce sus límites y precisamente por eso, sabe cómo expandirlos sin violencia. Hay una relación armónica con el cansancio, con la pausa, con la continuidad. La intimidad no se vive como un pico que sube y cae, sino como una meseta fértil donde el disfrute puede sostenerse en el tiempo. Esa capacidad transforma el encuentro en algo nutritivo, no drenante. Desde una perspectiva épica, Tauro encarna al alquimista del placer. Toma lo instintivo y lo vuelve consciente, toma lo corporal y lo eleva sin negarlo. No huye de lo animal, lo honra, no desprecia lo espiritual, lo encarna. En esa fusión reside su grandeza silenciosa. Cada gesto parece decir que no hay contradicción entre profundidad y goce, entre calma y fuego. Motivadoramente, la versión adulta de Tauro ofrece una enseñanza poderosa: no hace falta correr para llegar lejos, ni intensificar para sentir más. El verdadero poder está en sostener, en permanecer presente cuando otros se dispersan. Su manera de vivir la intimidad demuestra que el deseo puede ser un acto de creación continua, una fuerza que construye vínculos sólidos y experiencias memorables sin necesidad de dramatismo. Así, Tauro maduro se convierte en un símbolo de plenitud encarnada. Su energía invita a habitar el cuerpo como un territorio sagrado, a comprender que el placer consciente es una forma de sabiduría y que la paciencia, lejos de apagar el fuego, lo vuelve eterno. En ese entendimiento profundo, Tauro alcanza una estatura mítica, la de quien ha aprendido que la verdadera intensidad no está en el exceso, sino en la profundidad con la que se vive cada instante compartido. En una capa todavía más sutil, Tauro adulto encarna una reconciliación profunda con el placer como derecho existencial y no como recompensa. Ya no lo vive desde la culpa ni desde la urgencia, sino desde una legitimidad interna que lo vuelve pleno.
Astrológicamente, esto conecta con la tierra fértil que ya ha sido trabajada. El goce no surge por azar, sino como fruto de un territorio cuidado durante años. En la intimidad, esa conciencia se manifiesta como una tranquilidad poderosa, una sensación de estar exactamente donde se debe estar, sin necesidad de huir hacia adelante ni de regresar al pasado. Existe también una dimensión iniciática en su manera de compartir el cuerpo. Tauro maduro no solo participa del encuentro, lo consagra. Cada experiencia se vuelve un umbral donde se deja atrás el ruido del mundo exterior. La épica aquí no es ruidosa ni heroica en el sentido clásico, es la del guardián que sabe cerrar la puerta al caos y crear un espacio donde el tiempo se desacelera. Esa capacidad de aislar lo esencial convierte la intimidad en un acto regenerador, casi sanador. Otro aspecto poco explorado es su relación con el silencio compartido después del encuentro. Para Tauro adulto, el placer no termina en el punto culminante, sino que se extiende en la quietud posterior. Ese momento tiene un valor casi sagrado, porque confirma que no hubo consumo, sino intercambio. Permanecer, respirar, sentir el peso real del otro cuerpo sin prisa ni expectativa refuerza el sentido de pertenencia y continuidad. En ese silencio, la energía se asienta y se vuelve memoria. La motivación que emana de esta versión madura de Tauro es profundamente contracultural. Enseña que en un mundo que exige velocidad, disponibilidad inmediata y estímulos constantes, elegir la lentitud es un acto de poder. Elegir profundidad en lugar de dispersión es un gesto épico. Su sexualidad consciente demuestra que la verdadera abundancia no está en la multiplicación de experiencias, sino en la capacidad de extraer riqueza de cada una. Tauro adulto también ha aprendido a integrar su sombra. Reconoce su apego, su deseo de permanencia, su necesidad de estabilidad, y ya no lucha contra ello. En lugar de reprimirlo, lo transforma en presencia fiable, en constancia afectiva, en una intimidad donde el otro no se siente objeto sino aliado. Esa integración le da una solidez emocional que se percibe incluso antes del contacto físico, como una promesa tácita de cuidado. Desde una mirada épica, Tauro representa al artesano del placer duradero. No improvisa sin conciencia, no rompe lo que puede fortalecer. Su grandeza reside en saber que todo lo que se construye con paciencia tiene raíces más profundas. Cada encuentro es una obra trabajada con los sentidos, con el tiempo y con la atención plena, y por eso deja huella. Así, la versión adulta de Tauro se convierte en un símbolo de plenitud encarnada y de soberanía interior. Su manera de vivir la intimidad recuerda que el cuerpo no es un obstáculo para lo trascendente, sino su vehículo. Que el placer, cuando se honra con presencia y respeto, no distrae del sentido de la vida, sino que lo reafirma. En esa certeza tranquila, Tauro alcanza una forma de heroísmo silencioso, el de quien ha aprendido a permanecer fiel a la experiencia profunda de estar vivo. En una profundidad aún mayor, Tauro adulto revela una relación transformada con el deseo como fuerza creativa. Ya no lo experimenta únicamente como impulso que busca satisfacción, sino como corriente vital que puede ser canalizada, sostenida y expandida. Astrológicamente, esta comprensión nace de la integración plena del elemento tierra con la vibración venusina. El placer no dispersa, enraiza, no distrae, concentra. En la intimidad, esta alquimia se traduce en una capacidad notable para generar sensación de abundancia emocional, como si el encuentro confirmara que hay suficiente tiempo, suficiente cuerpo y suficiente presencia para todo lo que necesita desplegarse. Existe también una conciencia profunda del intercambio energético. Tauro maduro percibe que cada contacto deja huella, que cada cercanía modifica el campo interno de quienes participan. Por eso cuida la intención con la que se aproxima, el estado emocional desde el que toca, la calidad del silencio que acompaña al gesto. Esta atención convierte la intimidad en una experiencia de coherencia, donde el cuerpo no contradice al corazón ni la emoción traiciona al deseo. Todo avanza en la misma dirección, con una fuerza tranquila que no necesita imponerse. Otro aspecto poco explorado es su relación con la entrega progresiva. Tauro adulto no se abre de golpe ni exige apertura inmediata. Permite que la confianza crezca como crece la noche, de forma inevitable, envolvente, sin sobresaltos. Esa progresión crea una tensión suave pero constante, una expectativa que no se basa en la carencia sino en la promesa. El deseo se vuelve entonces una construcción compartida, no una descarga aislada. Desde una perspectiva épica, Tauro encarna al soberano que gobierna sin tiranía. Su dominio no se ejerce sobre el otro, sino sobre el propio ritmo interno.
Esa soberanía le permite ofrecer un espacio donde la intimidad se vive sin miedo a la pérdida de control ni a la disolución. La fuerza de Tauro adulto reside en su capacidad de permanecer entero incluso en la entrega más profunda, y esa integridad se vuelve un ancla poderosa para quien comparte el encuentro. Motivadoramente, esta versión madura enseña que el placer consciente es una forma de autodominio y de respeto por la vida. Tauro demuestra que no hace falta fragmentarse para sentir intensamente, ni renunciar a la estabilidad para vivir la pasión. Su ejemplo propone una sensualidad que no consume, sino que nutre, que no deja vacío, sino plenitud serena. También emerge una relación distinta con la repetición. Tauro adulto comprende que volver no es retroceder, que repetir no es estancarse. Cada regreso al mismo cuerpo, al mismo gesto, al mismo ritmo, revela matices nuevos porque la conciencia es más amplia. En esa repetición consciente hay algo profundamente épico, la valentía de quedarse, de profundizar, de explorar lo conocido hasta descubrir lo infinito que contiene. Así, la versión adulta de Tauro se manifiesta como una encarnación del placer con propósito. Su manera de vivir la intimidad recuerda que la verdadera madurez no apaga el fuego, sino que le da forma. Que el deseo, cuando se vive con presencia y respeto, se convierte en una fuerza que sostiene, fortalece y dignifica. En esa comprensión profunda, Tauro alcanza una grandeza silenciosa, la de quien ha aprendido que permanecer es, a veces, el acto más poderoso de todos. En un nivel todavía más profundo, la versión adulta de Tauro manifiesta una comprensión casi filosófica del cuerpo como territorio de verdad. Ya no utiliza la intimidad para afirmarse ni para llenar vacíos, sino como una forma de coherencia interna. Astrológicamente, esto se relaciona con la integración total de su eje valores-placer. Tauro maduro solo se entrega cuando lo que siente, lo que desea y lo que hace están alineados. Esa congruencia se percibe con una claridad poderosa, porque no hay fisuras entre intención y acción. En la intimidad, esa claridad genera una sensación de descanso, como si el cuerpo del otro pudiera soltarse sabiendo que no habrá contradicciones. Existe también una relación distinta con la intensidad emocional. Tauro adulto no teme a la profundidad afectiva, pero tampoco la dramatiza. Puede sostener emociones densas sin necesidad de amplificarlas, lo que convierte el encuentro en un espacio seguro incluso para lo que suele ser difícil de expresar. La épica aquí es la del sostén, la capacidad de permanecer presente cuando emergen emociones intensas, sin huir ni endurecerse. Esa presencia transforma la intimidad en un acto de valentía silenciosa. Otro aspecto poco desarrollado es su vínculo con la lentitud como herramienta de revelación. Tauro maduro comprende que cuando el ritmo baja, lo esencial se hace visible. En la pausa aparecen matices que la prisa oculta, microgestos, respiraciones compartidas, cambios sutiles en la energía. Esta atención refinada convierte cada encuentro en una exploración profunda, no del otro como objeto, sino del vínculo como campo vivo. La lentitud deja de ser solo una preferencia y se vuelve una forma de sabiduría encarnada. Desde una mirada épica, Tauro representa al constructor de continuidad. No vive la intimidad como un paréntesis en la vida cotidiana, sino como una extensión natural de su manera de estar en el mundo. Lo que ofrece en el encuentro es lo mismo que ofrece fuera de él: constancia, presencia, fiabilidad. Esa coherencia le da una fuerza casi mítica, porque en un entorno donde todo cambia rápido, quien permanece fiel a su esencia se vuelve un referente. Motivadoramente, Tauro adulto enseña que la madurez no consiste en apagar el deseo, sino en darle raíces. Demuestra que el placer puede ser profundo sin ser caótico, intenso sin ser destructivo. Su forma de vivir la intimidad invita a reconciliar cuerpo y tiempo, deseo y estabilidad, mostrando que no son fuerzas opuestas sino complementarias. También aparece una dimensión de gratitud corporal. Tauro maduro no da por sentado el cuerpo ni el encuentro. Hay una apreciación silenciosa por la experiencia compartida, como si cada momento fuera consciente de su valor irrepetible. Esa gratitud se traduce en cuidado, en atención, en una delicadeza que no es fragilidad sino respeto profundo por la experiencia viva. Así, la versión adulta de Tauro alcanza una estatura simbólica poderosa, la de quien ha aprendido a habitar el placer sin perderse en él, a entregarse sin disolverse, a permanecer sin estancarse. Su épica no se escribe con gestas ruidosas, sino con la firmeza de quien sabe que la verdadera grandeza está en sostener lo valioso a lo largo del tiempo. En esa fidelidad al cuerpo, al deseo y a la presencia, Tauro encarna una forma de plenitud que inspira, calma y fortalece. En una dimensión aún más integrada,
Tauro adulto expresa una relación consciente con el placer como acto de responsabilidad emocional. La madurez le ha enseñado que cada encuentro deja una impronta, y por eso su entrega no es liviana ni dispersa. Hay una ética silenciosa en su manera de compartir el cuerpo, una coherencia entre deseo y cuidado que se percibe incluso antes del contacto. Astrológicamente, esta cualidad nace de haber comprendido que la Tierra no solo recibe, también sostiene, no solo goza, también protege. En la intimidad, esa comprensión se manifiesta como una presencia que no invade ni exige, sino que ofrece un suelo firme donde el vínculo puede desplegarse sin temor. Tauro adulto también ha desarrollado una sensibilidad especial hacia los tiempos emocionales del otro. Ya no confunde disponibilidad con obligación ni cercanía con fusión. Sabe esperar, sabe acompañar, sabe retirarse sin romper el hilo energético. Esta sabiduría convierte la intimidad en un espacio de elección consciente, donde el deseo no se fuerza ni se negocia desde la carencia. La épica aquí es la del respeto profundo, la fuerza de quien puede sostener el fuego sin necesidad de avivarlo a golpes. Hay además una alquimia entre placer y descanso que rara vez se menciona. Tauro maduro entiende que el cuerpo también necesita integrar lo vivido, asimilarlo, dejar que se asiente. Por eso su manera de amar no agota, sino que repara. El encuentro no deja dispersión, sino una sensación de completud serena, como si algo hubiera encontrado su lugar natural. Esa cualidad regeneradora transforma la intimidad en una fuente de estabilidad interior, no en una descarga pasajera. Desde una perspectiva épica, Tauro encarna al protector de lo valioso. No se deslumbra fácilmente ni se entrega a la fugacidad del estímulo constante. Su deseo tiene peso, tiene historia, tiene dirección. Elegir, para él, es un acto solemne, y una vez elegido, permanece con una lealtad que no es sacrificio sino convicción. Esa fidelidad al vínculo, al cuerpo compartido y al ritmo construido, lo convierte en una figura casi mítica en un mundo habituado a lo descartable. Motivadoramente, Tauro adulto muestra que la plenitud no surge de acumular experiencias, sino de profundizar en ellas. Enseña que el placer puede ser una forma de conocimiento, que el cuerpo puede ser un maestro cuando se lo escucha sin prisa. Su ejemplo invita a recuperar el valor de lo sostenido, de lo cultivado, de lo que crece lentamente pero con raíces firmes. También aparece una relación transformada con la entrega emocional posterior al encuentro. Tauro maduro no se desconecta ni se dispersa, permanece disponible, presente, integrado. Hay una continuidad afectiva que refuerza el sentido del vínculo y evita la fragmentación. Esa capacidad de permanecer después es tan importante como la de entregarse durante, y habla de una madurez que comprende que el verdadero impacto de la intimidad se revela en lo que queda. Así, la versión adulta de Tauro alcanza una síntesis poderosa entre cuerpo, tiempo y sentido. Su manera de vivir el deseo recuerda que el placer no es un lujo ni un exceso, sino una expresión legítima de la vida cuando se vive con conciencia. En esa forma de estar, de tocar, de permanecer, Tauro encarna una épica silenciosa y profundamente motivadora, la de quien ha aprendido que la verdadera intensidad nace de la presencia, y que sostener lo que vale es, en sí mismo, un acto de grandeza. En una capa aún más refinada, la versión adulta de Tauro revela una relación consciente con el deseo como acto de presencia total. Ya no se fragmenta entre pensamiento y sensación, habita el cuerpo como un territorio unificado donde cada impulso es escuchado y cada límite es respetado. Astrológicamente, esta integración nace de haber aprendido que la verdadera seguridad no proviene del control externo, sino de la coherencia interna. En la intimidad, esa coherencia se traduce en una forma de estar que no vacila, que no se ausenta mentalmente, que no se precipita hacia el resultado. El encuentro se vive como un continuo, no como una secuencia de actos. Aparece también una relación distinta con el poder. Tauro adulto no necesita imponer ni seducir desde la carencia. Su magnetismo surge de la autosuficiencia emocional, de una estabilidad que invita sin presionar. En la cama, esta cualidad se manifiesta como una autoridad tranquila, la capacidad de guiar sin dominar, de proponer sin exigir. Esa forma de poder es profundamente épica porque no se apoya en la fuerza, sino en la confianza que genera su sola presencia. Otro aspecto poco explorado es su vínculo con la memoria corporal. Tauro maduro recuerda con el cuerpo, no desde la nostalgia sino desde la integración. Las experiencias pasadas no lo persiguen ni lo condicionan, se han convertido en sabiduría somática. Esto le permite reconocer patrones, anticipar necesidades, ajustar el ritmo con una precisión que no es técnica, sino intuitiva.
Cada gesto parece surgir del lugar exacto, como si el cuerpo supiera antes que la mente. Desde una perspectiva épica, Tauro encarna al guardián del ritmo natural. En un mundo que acelera y fragmenta, él sostiene el pulso lento de lo orgánico. Su manera de vivir la intimidad recuerda los ciclos de la tierra: preparación, crecimiento, plenitud, reposo. Nada se fuerza, nada se desperdicia. Esta fidelidad al ritmo vital convierte cada encuentro en un acto de resistencia consciente frente a la prisa y la superficialidad. Motivadoramente, Tauro adulto demuestra que la profundidad no es una renuncia, sino una elección poderosa. Enseña que permanecer presente requiere más coraje que dispersarse, que sostener el deseo con conciencia es más transformador que consumirlo sin atención. Su ejemplo invita a reconciliar placer y dignidad, intensidad y calma, mostrando que no son opuestos sino aliados cuando se viven desde la madurez. También emerge una relación sutil con la gratificación diferida. Tauro maduro no busca la satisfacción inmediata, disfruta del proceso, de la anticipación, del camino hacia el encuentro. Esa capacidad de postergar sin frustrarse amplifica el placer y le da una dimensión casi ritual. El deseo se convierte en una fuerza que ordena, que orienta, que da sentido, en lugar de una urgencia que dispersa. Así, la versión adulta de Tauro alcanza una síntesis profunda entre instinto y conciencia. Su manera de vivir la intimidad no solo habla de placer, sino de una filosofía encarnada, la convicción de que todo lo valioso merece tiempo, cuidado y presencia. En esa forma de estar, de tocar, de permanecer, Tauro encarna una épica silenciosa y profundamente motivadora, la del ser que ha aprendido que la verdadera abundancia no se busca afuera, sino que se cultiva desde dentro y se comparte con respeto, constancia y plenitud. En una instancia todavía más profunda, Tauro adulto revela una relación transformada con la intimidad como espacio de verdad emocional. Ya no la utiliza como refugio para evadirse ni como escenario para probar su valía, la vive como un territorio donde no es necesario sostener personajes. Astrológicamente, esto surge cuando el signo ha hecho las paces con su necesidad de estabilidad y ha dejado de defenderla con rigidez. En la madurez, Tauro no se aferra, permanece. Y esa diferencia sutil cambia por completo la calidad del encuentro. La cercanía deja de ser una amenaza y se convierte en un lugar seguro donde el deseo puede desplegarse sin máscaras. Aparece también una relación más consciente con el cuerpo como fuente de sabiduría emocional. Tauro adulto escucha las señales internas con una atención refinada, sabe cuándo avanzar, cuándo sostener, cuándo detenerse sin que ello implique frustración. Esta escucha profunda genera una intimidad donde no hay empujes ni resistencias innecesarias. Todo fluye con la lógica de lo orgánico, como una danza lenta que no necesita coreografía previa. La épica aquí es la de la presencia plena, estar completamente en el cuerpo cuando muchos se ausentan incluso en la cercanía. Otro aspecto poco explorado es su capacidad para transformar la sensualidad en arraigo emocional. Tauro maduro no separa placer y afecto, los integra sin confundirlos. El contacto no promete lo que no puede sostener, pero tampoco se vacía de significado. Esta honestidad corporal crea una intimidad limpia, donde el deseo no genera confusión sino claridad. Cada gesto dice exactamente lo que es, sin exagerar ni ocultar, y esa coherencia produce una sensación profunda de descanso interior. Desde una perspectiva épica, Tauro representa al custodio de lo simple llevado a su máxima expresión. No necesita artificios ni excesos para alcanzar profundidad. Su grandeza reside en saber que lo esencial, cuando se vive con conciencia, se vuelve extraordinario. En la intimidad, esto se manifiesta como una atención casi devocional a lo básico, el contacto, la respiración, el peso real del cuerpo compartido. En esa sencillez sostenida aparece una fuerza que no se agota. Motivadoramente, Tauro adulto enseña que la madurez no enfría el deseo, sino que lo vuelve habitable. Demuestra que es posible sentir intensamente sin perderse, entregarse sin disolverse, disfrutar sin culpa ni prisa. Su ejemplo invita a reconciliar placer y responsabilidad emocional, mostrando que uno no anula al otro cuando hay presencia consciente. También se revela una relación distinta con la intimidad como continuidad de la vida diaria. Tauro maduro no divide su mundo en compartimentos estancos. La manera en que toca es coherente con la manera en que habla, cuida, permanece. Esa unidad interna convierte la intimidad en una extensión natural de su identidad, no en un acto desconectado del resto de su existencia. Esta coherencia genera confianza profunda, porque no hay quiebres entre lo que se ofrece en el encuentro y lo que se sostiene en el tiempo.
Así, la versión adulta de Tauro alcanza una forma de maestría silenciosa. No enseña con discursos ni gestos espectaculares, sino con la consistencia de su presencia. Su manera de vivir el deseo recuerda que el cuerpo puede ser un lugar de verdad, que el placer puede ser una forma de arraigo y que la intimidad, cuando se vive con conciencia, se convierte en una fuerza que ordena, nutre y fortalece la vida entera. En esa fidelidad a lo esencial, Tauro encarna una épica tranquila y profundamente motivadora, la de quien ha aprendido que permanecer con plenitud es una de las formas más altas de poder. En una fase todavía más destilada de su evolución, Tauro adulto manifiesta una relación consciente con la intimidad como acto de soberanía personal. Ya no entra en el encuentro para perderse ni para sostener una identidad prestada, llega completo, con un sentido claro de sí mismo, y desde esa completud comparte. Astrológicamente, esto refleja la maduración plena del signo fijo de tierra, la estabilidad deja de ser una defensa y se convierte en un punto de partida. En la intimidad, esta cualidad se siente como una presencia que no absorbe ni se diluye, sino que permanece firme mientras permite que el vínculo respire. Surge también una relación refinada con la paciencia activa. Tauro maduro no confunde esperar con pasividad. Su paciencia está cargada de intención, de atención plena, de una escucha que se despliega en capas. Esta forma de estar crea un clima donde el deseo no se precipita ni se enfría, sino que se densifica. Cada instante parece preparar el siguiente, no como una estrategia, sino como una consecuencia natural de la presencia sostenida. La épica aquí es la del que sabe que el tiempo, cuando se honra, se convierte en aliado. Otro aspecto poco desarrollado es su capacidad de anclaje emocional durante la entrega. Tauro adulto no se disocia ni se pierde en la intensidad, permanece conectado con su eje interno incluso en los momentos de mayor cercanía. Esta capacidad genera una intimidad donde el otro puede soltarse sin miedo a caer en el vacío. Hay una sensación de suelo firme, de continuidad, que permite explorar sin vértigo. Esa cualidad convierte el encuentro en una experiencia expansiva pero contenida, profunda sin ser abrumadora. Desde una mirada épica, Tauro encarna al guardián de la experiencia encarnada. No busca trascender el cuerpo negándolo, sino honrarlo como vía de sentido. Su grandeza reside en demostrar que lo terrenal puede ser sagrado cuando se vive con conciencia. En la intimidad, esto se manifiesta como una devoción silenciosa por el aquí y ahora, por lo que está ocurriendo sin necesidad de adornos ni promesas futuras. Todo el valor está en la experiencia viva. Motivadoramente, Tauro adulto enseña que la verdadera fuerza no está en la intensidad momentánea, sino en la capacidad de sostener. Sostener el deseo, sostener la presencia, sostener el vínculo sin que pierda frescura. Su ejemplo invita a reconsiderar la idea de pasión, no como incendio breve, sino como fuego que se cuida y se renueva con atención diaria. En esa visión, la constancia deja de ser rutina y se convierte en arte. También aparece una relación transformada con la confianza corporal. Tauro maduro confía en su propio ritmo, en sus tiempos, en sus sensaciones. No se compara ni se mide contra expectativas externas. Esta autoconfianza se transmite de forma inmediata, creando un espacio donde no hay necesidad de actuar ni de demostrar. El cuerpo se vuelve un lugar seguro, tanto para quien habita como para quien comparte. Esa seguridad es profundamente liberadora. Así, la versión adulta de Tauro alcanza una dimensión casi arquetípica, la del ser que ha aprendido a encarnar el placer sin perder profundidad, a vivir la intimidad sin fragmentarse, a compartir sin vaciarse. Su épica no es ruidosa ni espectacular, pero es duradera. Es la épica de quien ha comprendido que permanecer presente, fiel a su ritmo y a su verdad corporal, es una de las formas más poderosas de transformar la experiencia humana. En esa fidelidad tranquila, Tauro ofrece una visión inspiradora de lo que significa madurar sin renunciar al goce, y gozar sin perder el centro.